Bien, jóvenes, retomamos la clase. Son las 12:10. ¿Están todos presentes? A ver, algunos digan sí en el chat. Ya. Muy bien, Ariana. Ahí está, como siempre. Entonces, proseguimos. Vertiente del Amazonas. Esta primera cifra que se menciona es con respecto al área total en América del Sur. 7.352.112 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la mayor del mundo. Abarca los territorios de Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam. Características de los ríos de la vertiente del Amazonas. Origen: glacio, nibio, pluvial y lacustre. O sea, los ríos nacen a partir de glaciares, nevados, las lluvias y lagunas. Naciente: nudos de Pasco y Vilcanota. Cuenca: exorreica, dado que el colector principal, que es el Amazonas, desemboca en el Océano Atlántico. Cauce: rocoso y arenoso. Curso: largo recorrido. Recorrido: andino y amazónico. Régimen: regular, dado el clima tropical. Si bien es cierto, hay variaciones entre verano e invierno, mantiene un caudal importante. Caudal abundante, lo cual implica una buena navegabilidad, especialmente en su curso inferior. Y sobre la escorrentía, según pendiente, torrentosa en su curso superior, formando pongos, y navegables en su curso medio e inferior. Prosigamos. Ahora sí vamos a hablar de la vertiente del Amazonas en el Perú. Vertiente del Amazonas en el Perú. Esta vertiente, la del Amazonas en el Perú, representa el 74,5% del territorio nacional y el 97,8% del total de las aguas nacionales, con 84 cuencas agrupadas en 6 unidades hidrográficas. ¿Cuáles son estas 6 unidades hidrográficas? Bueno, tenemos la intercuenca del Amazonas propiamente, que abarca ríos como el Nanay, el Napo, el Putumayo y el Yavarí. También tenemos la del río Ucayali, con ríos como el Apurímac, Mantaro, Tambo y Urubamba. La del río Yurúa, con el río del mismo nombre. La del río Purús, con el río del mismo nombre. La del río Madre de Dios y la del río Marañón, con cursos fluviales como el del Morona, el Pastaza, el Tigre, el Santiago y el más importante, afluente del Marañón, el río Guayaga. Bien, sobre el origen del río Amazonas. El río Amazonas tiene como naciente más remota la quebrada de Apacheta, en las faldas del Nevado Quehuisha, cordillera de Chila, provincia de Cayoma, región Arequipa. El nombre Amazonas lo adquiere ya en Loreto, pero desde su naciente en Arequipa adquiere diferentes denominaciones como Yoqueta, Chayamayo, Hornillos y Monigote, que son nombres poco conocidos. Ya en la parte más baja se le denomina, por ejemplo, Apurímac. Este río Apurímac se une con el río Mantaro y forman su confluencia el río N. Ya como río N se une con el río Perené y desde la confluencia el río se denomina Tambo. El Tambo, a su vez,
se une con el río Urubamba que viene del Cusco y juntos forman el río Ucayali, el río de mayor curso a nivel nacional. Y ya en Loreto, el Ucayali confluye con el río Marañón y desde allí, en la localidad de Nauta, se denomina Amazonas. Ahora es el turno de hablar de la última vertiente, la olla hidrográfica del lago Titicaca. Se ubica en el sector sur andino. Está integrada por 13 cuencas y representa el 3,6% del territorio nacional. Alberga el 0,56% de las aguas nacionales. Quiero que observe bien el mapa y dígame lo siguiente. ¿La vertiente del Titicaca abarca solamente territorio peruano? No. Mire bien, ¿cuántos países abarca en total? Afine bien la vista. Muy bien, Ángel. 3. Perú, Bolivia, pero también sectores orientales de qué país? La sierra más alta de qué tercer país? De, de Chile. Claro, ya dije Perú, Bolivia, que se nota claramente, pero también las partes orientales más altas de Chile, casi la frontera con Bolivia. Y dígame, en la olla del Titicaca solamente se encuentra como gran lago el Titicaca. En esta vertiente solamente tenemos como gran lago al Titicaca. Mire bien la imagen. ¿Acaso en la parte sur del lago Titicaca no se origina un río que va hacia el sur? Y no es cualquier río, es un río que desagua al lago Titicaca. Si es un río que drena, que retira las aguas del lago Titicaca, estamos ante un tipo de río que le doy dos opciones: un río afluente o efluente. Correcto. Los ríos que retiran agua son efluentes. ¿Y cómo se llama? Sencillo. Recuerde que es el río que desagua al Titicaca. Como es el río que desagua, se le llama río desaguadero. Este río desaguadero, mire bien el mapa, ¿dónde culmina? ¿Acaso no termina en otro lago que está cerca a la ciudad boliviana de Oruro? ¿Logra ver el otro lago, jóvenes? Por supuesto, pero no sale el nombre. Escribe en el chat cómo se llama ese lago al sur de Oruro, donde termina el río Desaguadero. Así es, Carmencita. El lago Popó. Ahora les voy a pedir que googleen y busquen imágenes sobre el lago Popó y el apocalipsis ambiental que padece. A ver, jóvenes, en 5 segundos. Googlee Popó, lago Popó. Ponga imágenes y dígame si no es desgarrador, no es dramático lo que usted está observando. ¿Qué es lo que ve seguramente? Peces muertos,
Hay una donde se ve una embarcación volteada en pleno desierto. Muchos se preguntarían, profesor, ¿qué hace una embarcación en pleno arenal? Es que ahí había un lago. Desapareció. Víctima del cambio climático. Y pensar que hay gente que cree que el cambio climático es un cuento chino, que es una invención del gobierno chino. Nada más falso. Ahí tiene usted un ejemplo o una consecuencia, ¿no? Del cambio climático. Bien, características de los ríos de la vertiente del lago Titicaca. Origen, glacial y pluvial. Glacial y pluvial. Naciente, cordilleras de Carabaya y volcánica. Cuenca, los ríos no culminan en el mar, cuenca endorreica. Cauce rocoso, curso corto recorrido. Régimen irregular, recorrido netamente andinos, caudal poco caudal, no son navegables y escorrentía según pendiente. Son ríos torrentosos, especialmente en su naciente. Veamos los ríos más importantes. Vertiente del Titicaca. Comencemos por el río de mayor longitud y también el más contaminado. ¿A quién tenemos ahí? Al río Ramis. Nace en el Nevado de Ananea con el nombre de Río Grande. Es el más extenso de la vertiente. Siguiente río, Coata. Como puede ver en el mapa, se forma de la confluencia de los ríos Lampa y Cabanillas. Abastece de agua a la ciudad de Juliaca. Tercer río, Ilave en la parte sur. Segundo de cuenca más extensa y de menor pluviosidad. Por el norte del lago Titicaca desemboca el río Huancané. También por el sector noreste, el río Suches, río que nace en una laguna que lleva el mismo nombre. Límite natural entre Perú y Bolivia, aunque desemboca en la parte boliviana. Río Desaguadero, único efluente, límite con Bolivia y desemboca en un lago, bueno, ya desaparecido, el lago Popó. Y para terminar, jóvenes, veamos otras masas de agua. Mar peruano, datos sintéticos, dimensiones, área, 626.240 kilómetros cuadrados, ancho 200 millas, que equivalen a poco más de 370 kilómetros, profundidad, en Tacna, en la parte sur, sobrepasa los 6.550 metros bajo el nivel del mar. Regiones, identificamos dos zonas, la región norte, localizada entre Boca de Capones e Illescas en Piura, y la región centro-sur, desde Illescas hasta la frontera con Chile. Las temperaturas en el norte de 20 a 22 grados, porque estamos más cerca del Ecuador. En el centro, por ejemplo, frente a Lima, de 17 a 19 grados centígrados. En el sur, de 13 a 14 grados centígrados. Color, en el norte, dada la baja producción de fitoplancton, es azul plomizo. Y en el centro y sur, verdoso, por la abundancia de fitoplancton. La salinidad está entre 33.2 y 35.6 unidades por salinidad. Sistemas de corrientes del mar peruano. Dos son las principales corrientes. La corriente que transporta aguas frías, sus aguas vienen desde Chile. La corriente peruana, también llamada corriente de Humboldt, presenta dos ramales. La corriente costera peruana, que está pegada a la costa, como indica el nombre, y una que está más hacia el océano, que se llama corriente oceánica peruana. En el mapa usted puede ver los dos colores. El color verde es la corriente costera y el color rojo, la corriente oceánica peruana. En el norte tenemos la corriente del Niño, que es un sector de la contracorriente ecuatorial, transporta aguas cálidas y fluye de norte a sur entre diciembre y marzo. ¿Cuál es la razón principal de por qué las aguas frente a la costa centro y sur son frías? Por el fenómeno de afloramiento. No lo olvide. Aguas profundas afloran a la superficie, reemplazando a las que estaban tibias. Es responsable, por ejemplo, de la gran riqueza de nuestro mar. Y para terminar e ir con las preguntas,
los glaciares en el Perú y su importancia. Veamos el tercer párrafo. Perú tiene 3.044 glaciares que almacenan 56.15 kilómetros cúbicos de hielo. Contribuyen al escurrimiento superficial de las cuencas. Las tres cordilleras más grandes que mantienen el 75% del volumen de hielo almacenado son la Cordillera Blanca, 43%, la Cordillera de Vilcanota, 24%, y la de Ampato, 8%. Y vemos aquí a las cordilleras o a los nevados que sufren el proceso de deglaciación. Se menciona el año en el que podrían estar desapareciendo. Terrible, ¿no? Por ejemplo, la de Chile, el año pasado prácticamente de 2021. El próximo año, la de Chonta, la Viuda, 2034, 2024. Ah, se me olvidaba. Dado que estamos hablando del manejo de un recurso tan importante como el agua, es necesario un manejo de cuencas responsable. ¿Qué es el manejo de cuencas? Es una de las formas de administración de un territorio. ¿Qué implica el manejo de cuencas? Planificar el desarrollo con una visión integral de la cuenca, tomar medidas para conservar o restituir la cobertura vegetal, evitar la contaminación. Objetivo, el uso racional y sostenible de los recursos naturales, como el suelo, el bosque y el agua. ¿Qué es la gestión de riesgos? Definición, es la anticipación a los desastres, es decir, tomar las medidas adecuadas para prevenir o mitigar las consecuencias de cualquier fenómeno natural, reduciendo así las pérdidas humanas y materiales. Esta es gestión de riesgos. ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad de ocurrencia de efectos adversos sobre el medio natural y humano. ¿Y cuáles son las principales acciones que se pueden realizar para mitigar los desastres en una cuenca? Por ejemplo, ordenar el territorio, definir las zonas no habitables, reubicar las viviendas, estabilizar las laderas, construir presas reguladoras y limpiar y descolmatar el cauce de los ríos. Pregunta número 1, jóvenes. El mar peruano es un escenario de gran diversidad física y biológica. Al respecto, identifique las características que corresponden al sector centro-sur. Al sector centro-sur. Dice la primera, por la baja latitud sus aguas son de naturaleza cálida. Pregunto, ¿en el sector centro-sur las aguas son cálidas? No, son frías. Falso, entonces. Dos, el afloramiento es inexistente frente a las costas de Mollendo. Esto es en Arequipa, falso. Tres, posee alta viscosidad y favorece la flotabilidad del plancton. Verdadero. Se encuentra influenciado por la corriente de Humboldt. Verdadero. La clave sería entonces la letra D, jóvenes. 3 y 4. Segundo ejercicio. La gestión integrada de recursos hídricos demanda la atención de factores naturales y humanos que intervienen durante el ciclo natural del agua en las cuencas hidrográficas. ¿Cuáles de las siguientes acciones corresponden a un adecuado manejo de estas unidades territoriales? A ver, la primera, reubicar a la población que reside en los márgenes de los ríos. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso, jóvenes? ¿Es esta una acción que corresponda a un manejo adecuado de recursos naturales? Por supuesto, reubicar a la población. Dos, emprender la reforestación de los bosques de galería. Verdadero. Incinerar pajonales. Falso. Fomentar el pastoreo. Falso. Eso más bien contribuye a la pérdida de estabilidad del suelo. Entonces sería la clave A, 1 y 2. 3. Relaciona correctamente río con obra.
En la cuenca del Rima, ¿qué tenemos? La represa de Yuracmayo. En la cuenca del río Chancay-Lambayeque, el reservorio de Tinajones. En la cuenca del río Chile, en Arequipa, la represa de Aguada Blanca. Y en la cuenca del río Jequetepeque, el río de mayor producción de arroz, el reservorio de Gallito Ciego. ¿Cuál es entonces la clave? Una que diga 1C, 2D, 3A y 4B. ¿Hay clave, jóvenes? Por supuesto, la A. 3, la A. Y la 4. El Perú tiene el mayor número de glaciares tropicales del mundo. Por ejemplo, tenemos el nevado tropical más alto, el Boscarán, los cuales se constituyen como una importante reserva hídrica. Sin embargo, estos se vienen reduciendo alarmantemente durante las últimas décadas. Al respecto de este proceso, identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados. Reduce la capacidad de albedo, favoreciendo el incremento de la temperatura global. Eso es verdadero. Albedo se relaciona con el color blanco de los glaciares y su capacidad de reflejar la radiación. 2. Incremente el número de lagunas en la región andina y con ello el riesgo de desastres, correcto. 3. Gracias al derretimiento, se entiende que de los glaciares, se dispondrá de mayor agua dulce. Eso es verdad. Pero dice aquí en un largo plazo, no, en el corto plazo. Luego no va a haber agua, la 3 es falsa, por lo de largo plazo. 4. Altera el caudal natural de los ríos, afectando la permanencia de diversas especies. Eso es correcto. Jóvenes, entonces la clave sería una que diga verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Hay clave, jóvenes? La letra C. Si no logró copiar, ahí va. 1D, 2A, 3A y 4C. Bien, vamos a dejar de compartir. Y ahora presentaremos el PPT correspondiente a Educación Cívica. Ya. Muy bien, jóvenes. Un gran favor, me confirman si se está observando la diapositiva titulada La convivencia democrática y la cultura de paz, los problemas de convivencia en el Perú, discriminación, corrupción y delincuencia. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vayamos directamente a la definición de convivencia democrática. Ya, ahí va. ¿Qué es? Consiste en vivir en armonía con el que piensa distinto o que tiene diferente cultura, etnia, idioma, religión, respetando sus derechos. Es aceptar la diversidad, valorar la tolerancia y comprometerse solidariamente con el respeto de los derechos humanos y las libertades de todos. Y las libertades de todos. Jóvenes, en otras palabras, la convivencia democrática debería ser una aspiración que se proponga, por ejemplo, la sociedad en el Perú. Desde luego que sí, pero tomando en cuenta la forma como usted sabe que nos tratamos los peruanos, ¿cree que estamos cerca de conseguir la ansiada convivencia social? Que por, que por si acaso no implica que no hayan desacuerdos,
los desacuerdos van a existir siempre, sino que es, a pesar de los desacuerdos, respetar los derechos de las otras personas. Porque jóvenes, qué fácil es convivir con alguien que es como uno, que cree en el mismo Dios, tiene la misma orientación política, tiene la misma opinión sobre el aborto, sobre la eutanasia, correcto, sobre diferentes puntos de la vida. Lo más fácil del mundo es ser tolerante con alguien que piensa igual. Es más, no se estaría siendo tolerante. La prueba de fuego es cuando nos encontramos con gente que piensa distinto. Y no deberíamos recurrir a la violencia, ni verbal, ni mucho menos física. Sigamos. Y si queremos convivir democráticamente, tendríamos que, desde muy pequeños, haber cultivado ciertas herramientas sociales que nos permitan con mayor facilidad poder vivir en armonía. Por supuesto, ¿cuáles serían estos valores? Ahí tenemos algunos. Consenso es la decisión en conjunto teniendo en cuenta la opinión de la mayoría. Igualdad es tener todos los mismos derechos sin importar ninguna condición. Respeto es el reconocimiento del valor que uno tiene de sí mismo y los demás. Pluralismo es la actitud de reconocimiento a la diversidad de opiniones o pensamientos diferentes. Tolerancia es la capacidad de escuchar y aceptar las diferencias. Libertad es la capacidad de pensar y decir lo que uno cree conveniente. Ahora que ya sabemos qué cosa es la convivencia democrática y qué valores se necesitan para conseguirla, hablemos de lo que es una cultura de paz. La educación es muy importante. Una educación basada en una cultura de paz nos acercará a la meta, al objetivo de una sociedad democrática. Bueno, la cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia, la promoción y la práctica de la no violencia. ¿Qué implica la cultura de paz? La promoción de la democracia y los derechos humanos. Implica erradicar la pobreza y las desigualdades, promover el desarrollo económico, no solamente el crecimiento, sino el desarrollo, eliminar todo tipo de discriminación, así como solucionar las controversias mediante el diálogo. De todas maneras, jóvenes, la situación es complicada porque tenemos que enfrentarnos a cierta problemática. ¿Cuáles son las amenazas a la convivencia en el Perú? Yo sé que usted puede darnos hasta más de 10 amenazas, pero en clase veremos 3: la discriminación, la corrupción y la delincuencia. Díganme, la primera imagen, la primera foto, ¿le trae algún tipo de recuerdo? ¿Alguna vez en el recreo de su colegio llegó a presenciar algo como que se ve, como lo que se ve en la primera foto? Creo que todos alguna vez hemos sido testigos de cómo un grupo de personas, de alumnos, seguramente llevados pues por mala información, acosaba a un compañero, ya sea por su condición social, económica, la forma de hablar, la procedencia geográfica, el color de piel, el tipo de cabello, si es alto, si es bajo, la contextura.
Es lo que comúnmente se conoce como bullying, ¿no? Lo que se puede apreciar en la primera foto. También hablaremos de la corrupción y la delincuencia. Comenzamos con la discriminación. Para que se produzca un acto discriminatorio, se deben configurar tres elementos. Veamos el primero. Trato diferenciado e injustificado que se ejerce sobre una persona o grupo. Dos, que se base en un motivo prohibido, como cuáles: color de la piel, origen, grupo étnico, sexo, idioma, religión, opinión, filiación política, discapacidad, enfermedad, orientación sexual, identidad de género, condición económica, social o de cualquier otra índole. Y tercero, que se produzca la anulación o menoscabo en el reconocimiento, ejercicio y o goce de un derecho. Si se dan esos tres elementos, estamos ante el delito de discriminación. Sí, jóvenes, la discriminación es un delito. Y como delito, pregunto yo, ¿estará tipificado en el Código Penal? ¿Qué cree usted? Por supuesto. O sea, quien discrimina, ¿es o no un delincuente? Quien discrimina, ¿es o no un delincuente? Lo es. La gran pregunta es, ¿y la mayor parte de los discriminadores son llevados a la justicia? ¿Alguna vez usted en la calle, en el bus, en el mercado, o por qué no, en la casa, a veces también, ha escuchado frases discriminatorias hacia una persona o grupo social? Muchos podrían estar pensando, profesor, la verdad que todos los días escucho en el mercado frases hirientes hacia cierto grupo de personas. Sí, pues jóvenes, a eso hemos llegado. ¿Saben qué es lo peor? Naturalizar la discriminación. Creer que es normal. No solamente eso. Hay gente en el Perú que llega a afirmar que no existe discriminación. Y aquellos que hagan la observación al respecto son resentidos sociales, ¿no? Personas que, ¿cuál es el término favorito que les he leído? Ah, personas de cristal que por todo se molestan. Si bien es cierto, hay gente que es más sensible que otra, recuerde que sí vivimos en una sociedad donde la discriminación está a flor de piel. Y no me refiero solamente a la discriminación como por razones étnicas, que llamamos racismo, sino otras. Por ejemplo, cómo se le llama la discriminación basada en el lugar de procedencia de una persona o personas? ¿Cómo se denomina ese tipo de discriminación? Discriminamos a una persona por el lugar de donde viene. O sea, no es de los nuestros. No nació aquí, es de otra zona. Correcto, la xenofobia. ¿Y existe discriminación relativa al género en el Perú? ¿Sufren discriminación las mujeres? Habría que ser, pues, una persona muy despistada para decir que no. Existe. Y lo llamamos machismo. Veamos otros casos, otros ejemplos. Principales tipos de discriminación. Ahí está. Social. Es un trato despectivo a una persona o grupo social distinto. Étnico. Es la desvalorización de la cultura de un grupo social determinado. Laboral.
es el trato de inferioridad o maltrato por motivos ajenos a su desempeño laboral. Religioso es la que ejercen personas o grupos de ellas contra quienes tienen creencias distintas. Ideológico es contra aquellas personas que tienen una creencia ideológica diferente. Nacionalidad, la xenofobia que usted mencionaba, contra personas que no son originarias del lugar donde residen. Discapacidad es toda distinción, exclusión o restricción por motivo de discapacidad. Orientación sexual, la famosa homofobia, es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o identidad de género que anula o menoscaba la igualdad o protección de la ley. Bien, pasemos al siguiente problema. Díganme, jóvenes, cuando usted ha estudiado la historia del Perú, tanto en el siglo XIX, XX y lo que va del XXI, ¿han sido numerosos los casos de corrupción en la historia republicana de nuestro país? Bueno, jóvenes, sobre el tema, nuestra historia es una enciclopedia abierta sobre la corrupción. En el siglo XIX, ¿dónde terminó todos los ingresos por el guano y el salitre? ¿Acaso se invirtió en mejorar la educación de la mayor parte de la población? Ese periodo conocido como la prosperidad falaz. ¿Por qué Jorge Basadre le llamó así? Falaz. Porque el dinero terminó en los bolsillos de los gobernantes, de los funcionarios. Ya no hablemos de los casos de corrupción de los últimos años. Jóvenes, qué triste. ¿Cuál es la situación de los últimos expresidentes del Perú y posiblemente el actual? A ver, recordemos algunos expresidentes. Uno por ahí, arresto domiciliario. El otro en Estados Unidos, esperamos su extradición. Un tercero, pasó a mejor vida. Un cuarto, esperando juicio también. Mire la situación de los expresidentes. Corrupción es el mal uso del poder público o el incumplimiento de los principios del buen gobierno. Tiene como propósito el obtener ventajas o beneficios indebidos para quien actúa o para terceros en perjuicio del bienestar general. Genera restricciones para el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Qué factores explican la corrupción? La ambición, la codicia, la falta de valores, la escasa conciencia social, el desconocimiento de lo legal e ilegal, la baja autoestima, la impunidad en los actos de corrupción, la falta de transparencia. Afecta la corrupción, por supuesto, la gobernabilidad, la confianza en las instituciones, los derechos de las personas. Principales tipos de corrupción, también conocido como coima, cohecho o soborno. Se configuran dos tipos, pasivo y activo. ¿Cuándo estamos ante cohecho pasivo? Cuando la persona que incurre en este delito es un funcionario servidor que acepta o recibe, solicita o condiciona su actuar a la entrega o promesa de donativo o ventaja de parte de un ciudadano. ¿Y quién comete cohecho activo? El que corrompe. Incurre en el delito de cohecho activo aquel que ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio. Ahí vemos una noticia desde Trujillo que dice: detienen a 2 policías por cobrar presuntamente una coima de 200 soles. Bueno, si finalmente se demuestra que estos policías incurrieron en el delito, bueno, tendrían que ser procesados ante el fuero penal respectivo. Segundo tipo de corrupción, peculado. Peculado viene de peculio. Se aplica cuando el funcionario o servidor se apropia, utiliza en cualquier forma para sí o para otro dinero o bienes que se le hayan confiado por razón de su cargo. Ahí tenemos una noticia que viene desde Tacna. Detienen a militar y civil por presunto peculado de uso de cargador frontal. Maquinaria había sido cedida al ejército.
pero fue encontrada mientras brindaba servicios a terceros. Es decir, a un funcionario le corresponde administrar algún bien y en vez de darle el uso que corresponde, lo utilizan para otro tipo de cosas. Un ejemplo muy claro. Supongamos que yo fuera alcalde, jóvenes. Pregunto, como alcalde de un distrito del Perú, ¿me corresponde a mí la administración de los bienes de esa municipalidad? Les preguntaba, por supuesto, profesor, tiene razón. Si usted es alcalde, no, usted tiene que velar por todos los bienes de la municipalidad. Sí, en el papel. Ya. Uno de los bienes es la camioneta de la municipalidad. Se supone que la camioneta debería ser usada solamente para fines de la municipalidad. ¿Qué pasaría si yo como alcalde decido utilizar la camioneta para que mi familia se vaya a Chosica de paseo? Pregunto yo, ¿habré incurrido en el delito de peculado? Darle ese uso a la camioneta de la municipalidad para fines familiares. ¿Será un ejemplo de peculado? Ahí tiene un ejemplo de peculado. Prosigamos. Tercer tipo de corrupción, la colusión, que viene de coludir. Y dígame, ¿a quién observa en la foto? Y usted dirá, profesor, ¿y cuál es la situación del expresidente Toledo? Bueno, usted sabe que se encuentra en Estados Unidos y esperamos que la justicia peruana por fin logre su extradición. Profe, ¿para que vaya preso? Bueno, para que enfrente a la justicia. Y si él es inocente, demuestre con pruebas que lo que se le acusa es mentira. O sea, cumplir el debido proceso. Ahora yo le pregunto, ¿cree usted que a él le convenga enfrentar a la justicia peruana? Yo creo que no. Ahora, ¿por qué aparece Toledo en este ejemplo? Porque recuerde que durante su gobierno se firmaron los contratos para que una empresa brasileña finalmente se haga, no, responsable de la construcción de una carretera. ¿Recuerda qué carretera? Que aún falta completar. Carretera que uniría la costa atlántica brasileña con la costa pacífica peruana. De ahí su nombre. ¿Carretera qué? La carretera interoceánica. Bueno, ¿qué es colusión? Es la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, perjudicando al Estado o entidad u organismo del Estado a través de concursos amañados o peor todavía, sin realizar estas adjudicaciones directas. Sigamos. Malversación de fondos. Un funcionario servidor incurre en el delito de malversación cuando da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a la que han estado destinados. Cobro indebido. El cobro indebido se da cuando un funcionario servidor, abusando de su cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones o sueldos o remuneraciones no debidas o en cantidad que exceda la tarifa legal. Un dato para tener en cuenta. El 79% de alcaldes de Lima tiene investigaciones fiscales o denuncias. Increíble. Recuerde que en octubre elegimos autoridades locales y regionales. Y el último, joven, es la delincuencia.
se refiere a los delitos cometidos por una persona o grupos organizados contra la ley y merecedores de castigo por la sociedad. ¿Qué factores explican la delincuencia? La exclusión social, la ausencia de valores, la pobreza, las desigualdades socioeconómicas, la disfunción en la familia, el desempleo, la deserción escolar, entre otros. Según el Código Penal, los delitos se tipifican de la siguiente manera. Tipos de delitos, entonces: contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio, aborto, lesiones, exposición al peligro, abandono de personas en peligro. Contra la libertad, violación a la libertad personal, violación de la intimidad, violación de domicilio, violación del secreto de las comunicaciones, proxenetismo. Contra la dignidad humana, trata de personas y explotación. Contra los derechos intelectuales, delitos contra los derechos de autor y conexos, delitos contra la propiedad industrial, delitos tributarios, contrabando, defraudación fiscal, elaboración y comercio clandestino de productos. Seguimos. Contra la tranquilidad pública, delitos contra la paz pública, terrorismo, contra el patrimonio, hurto, extorsión, robo, estafa, abigeato, apropiación ilícita, delitos informáticos, receptación. Ah, pregunta Rosario acerca de las diferencias entre culposo y doloso, tiene que ver con la intencionalidad. Así es. O sea, nos respondemos, ¿hubo o no hubo dolo, por ejemplo? Ahora le diré que finalmente, a veces, la realidad de los hechos no determina el tipo de delito, sino el buen abogado que uno pueda conseguir para que, con lo que se sabe de información, pueda realizar una defensa. Lastimosamente, ahí sí, en la sentencia final de este tipo de procesos judiciales, pesa bastante el expertise del abogado. Por eso es que a veces, a pesar que todos hemos visto por televisión, por las cámaras, que se incurrió en tal delito, no, incurriendo en algunas argucias, los abogados, ¿no?, logran cambiar la figura. Sigamos. Delitos ambientales, contaminación, delitos contra los recursos naturales, responsabilidad funcional e información falsa, contra la seguridad vial, velocidad excesiva, conducir bajo efectos de tóxicos, contra la familia, matrimonio ilegal, delitos contra el Estado civil, atentados contra la patria potestad, omisión de asistencia familiar, contra la humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura, discriminación, manipulación genética. Y para terminar, contra la fe pública, falsificación de documentos. Mire la foto. Quirón Bamba. Adolescentes consiguen DNI en Azángaro. ¿Sabía usted de la existencia de un jirón llamado Azángaro en el centro de Lima? No muy lejos del Poder Judicial. Bueno, ahí tenemos una noticia ahí. Contra el honor, calumnia, injuria, difamación, contra el patrimonio cultural, delitos contra los bienes culturales, el huaqueo, por ejemplo, contra los poderes del Estado y el orden constitucional, rebelión, sedición y motín, contra el Estado y la defensa nacional, atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria, delitos que comprometan las relaciones exteriores, delitos contra los símbolos y valores de la patria. Bien, jóvenes, nos quedan 5 minutos. A ver, comenzamos. Ejercicio 1. Teniendo en cuenta la definición de cultura de paz,
Identifique los enunciados que se relacionen con las medidas que permitan alcanzar su consecución. Hay 4 enunciados. Identifiquemos cuáles permiten alcanzar la cultura de paz. Veamos la primera. La erradicación de la pobreza, el analfabetismo y la reducción de las desigualdades entre los pueblos. Verdadero. El incremento progresivo de políticas asistencialistas por parte del gobierno en zonas urbanas. Falso. La eliminación de toda la forma de discriminación racial, xenófobas e intolerancias conexas. Verdadero. La formulación de leyes que permitan a la población aplicar justicia de forma directa. Falso. Jóvenes, ¿cuál sería la clave entonces? Si la clave, si los enunciados correctos son 1 y 3, marcamos la letra B. Muy bien, Ángel. La B, 1 y 3. Ejercicio 2. La discriminación es un problema social recurrente en el Perú que se busca erradicar, pero una de las dificultades para acabar con este mal es el hecho que las personas no denuncian el ser o haber sido víctimas de este maltrato. Esto se debe a diferentes factores. Tomando en cuenta la información, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados respecto a las posibles causas. ¿Por qué la gente no denuncia cuando es víctima de discriminación? 1. La inmediata acción de rechazo de la población a estos comportamientos. La negación y normalización de actos, frases o palabras racistas. La aplicación de drásticas sanciones penales a los denunciados. El desconocimiento de los agraviados sobre los mecanismos de denuncia. Ya, de los 4 denunciados jóvenes, ¿cuáles se relacionan con el hecho de que la gente no denuncie? Y la clave correcta es la letra D. Falso, verdadero, falso, verdadero. Usted dirá, profesor, ¿y la primera por qué es falsa? Porque jóvenes, cuando hay discriminación, ocurre lo que dice en la 1, hay un rechazo unánime por parte de la población a estos comportamientos. ¿Realmente esa es la reacción de la mayor parte de las personas? ¿O cuando hay discriminación, acaso, a pesar de todas las evidencias, no existen personas que tratan de defender la discriminación y decir cosas como, pero por algo habrá dicho eso, ¿no? Nadie es loco. Seguramente se lo merece. ¿Acaso, jóvenes, cuando nos enteramos de que una mujer ha sido víctima de violencia por parte de su pareja, no existen hombres y hasta mujeres que dicen cosas como, pero ¿qué habrá hecho la mujer? O cosas por el estilo? Lastimosamente, lastimosamente, el primer enunciado no es correcto porque eso no pasa en el Perú, o no es muy común en todo caso. Lo ideal sería que ocurra lo uno, que ante un acto discriminatorio hay un rechazo total de la población, pero no suele ocurrir. En cambio, sí vemos la 2 y la 4, la negación y normalización y el desconocimiento de los que son víctimas de discriminación sobre los mecanismos de cómo denunciar. Vamos a la 3 entonces. Relacione tipo de delito y su caso correspondiente. A ver, veamos. Contra el patrimonio. Contra el patrimonio. Una banda de extorsionadores cobra cupos. Sería 1 con B. 2. Contra la fe pública. Un joven adquiere un carnet universitario falsificado. 3. Contra la libertad. Una señorita viene siendo acosada por el instructor de su gimnasio.
y contra la vida, el cuerpo y la salud. Un padre de familia es asesinado por evitar que su hija sea asaltada. Terrible. Jóvenes, entonces en la pregunta 3, ¿cuál es la clave? La clave que tenga la relación 1B, 2C, 3D y 4A. ¿Hay clave o no hay clave? Sí, la C. Y la última, jóvenes, nos vamos con esta, para que ya puedan almorzar. Relacione los tipos de corrupción con su respectivo ejemplo. A ver, veamos cómo le va. Cohecho pasivo. Con la D, un inspector de transporte urbano solicita una suma de dinero a un conductor de taxi. 2, tráfico de influencias. Con la C, un alcalde distrital pide a un gerente del municipio que contrate los servicios de una determinada empresa de propiedad del hermano de dicho alcalde. 3, malversación de fondos. Un director de escuela decide usar parte del dinero del mantenimiento preventivo para la adquisición de uniformes para los docentes. Y 4, peculado. Un funcionario de un viceministerio usa diariamente el vehículo oficial a su cargo para el traslado de su familia. Jóvenes, ¿hay clave? Por supuesto. 4, ¿qué marcamos? Y en la pregunta 4, la clave es la letra B. Si alguien no logró copiar, ahí están las claves. 1B, 2B, 3C y 4B. Y jóvenes, voy a dejar de compartir. Ya está. Y nos vemos la próxima semana, siempre a las 11 en punto de la mañana. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en 7 días. Cuídense, jóvenes. Saludos fraternos. Chau.